Buenos días a todos y a todas las presentes. Esta es la última sesión del seminario del año 2023, Estudios de Población y Salud Pública. Tenemos el placer de contar el día de hoy con la historiadora Claudia Agostoni Urencio, una especialista en el tema, que nos presentará el trabajo Trabajadores, Cooperación Social y Tuberculosis Pulmonar en la Ciudad de México, 1930 a 1950. De manera breve, repasaré un poco la carrera académica de la doctora Claudia Agostoni. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Historia por el King's College London de la Universidad de Londres. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ha sido profesora en la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Columbia, el Colegio de México y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Su área de especialización es la historia sociocultural de la salud pública durante los siglos XIX y XX. Ha publicado múltiples libros a lo largo de su carrera. Sirva como ejemplo el titulado Médicos, Campañas y Vacunas, la viruela y la cultura de su prevención en México, 1870 a 1952, del año 2016. Asimismo, ha sido coordinadora de varias obras colectivas. Sirva como ejemplo la titulada Curar, Sanar y Educar, Enfermedad y Sociedad, siglos XIX y XX, del año 2018. Le cederemos la palabra a la doctora Claudia Agostoni Urencio. Después de su presentación, que tenemos pensado que dure entre media hora, 40 minutos, le cederemos la palabra a los comentarios que se vayan, digamos, escribiendo en la página de Facebook para que la doctora les pueda contestar. Sin más, le cedemos la palabra a Claudia Agostoni, la verdad agradeciendo su presencia en nombre de Claudia Dávila, Carlos Alcalá y en mi persona, Juan Mena, porque es un broche de oro sensacional para el año 2023 de este seminario. Adelante, Claudia. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para participar en este seminario de estudios de población y salud pública. Y bueno, realmente agradezco a Carlos y a Juan la invitación. Y bueno, es un gusto poder participar en este espacio, nuevo, no tan nuevo, pero un espacio de investigación y de discusión que se suma, ¿no?, allá al creciente interés que hay entre la academia y el público en general por la historia de la salud pública en México. Bueno, el título del trabajo que voy a presentar está en la pantalla y bueno, y forma parte de un proyecto de investigación más amplio. Justamente forma parte de un libro en el que estoy trabajando ya desde hace tiempo sobre las diferentes medidas, estrategias, actores y formas en las que se trató de contener o frenar el contagio de la tuberculosis pulmonar en México durante el siglo XX, en particular entre 1900 y 1960. Pero bueno, en esta oportunidad me voy a concentrar en un periodo muy puntual, 1930-1950, y el eje del trabajo es justamente la idea de cooperación social y salud de los trabajadores. Bueno, voy a empezar. Durante las décadas finales del siglo XIX y con mayor fuerza durante el transcurso de la primera mitad del siglo pasado, frenar el contagio o los contagios de la tuberculosis fue un objetivo compartido y prioritario a nivel internacional. Es decir, durante esta temporalidad, digamos, las primeras décadas, sobre todo, del siglo XX y antes del empleo masivo de antibióticos, lo que se generalizó ya, digamos, durante los años finales de la década del 50 y sobre todo a partir de la del 60, frenar los contagios de la tuberculosis se apoyaba sobre todo
en la separación de sanos y enfermos a partir de una serie de espacios como los dispensarios, el tratamiento de algunos en sanatorios y hospitales crecientemente especializados, en la cura higiénica, dietética, descanso, en la educación higiénica y también en riesgosas y altamente peligrosas intervenciones quirúrgicas. En la Ciudad de México, entre las décadas de 1930 y 1950, se insistió también que frenar esta enfermedad tenía que apoyarse y sustentarse en la activa participación y colaboración de muy amplios sectores sociales. Y justamente en esta colaboración y participación, lo que vamos a poder apreciar es que participó una amplia pluralidad de actores sociales, los que comenzaron a financiar y a promover acciones y medidas muy, muy particulares. Funcionarios y trabajadores del Departamento de Salubridad Pública hasta 1943, los de la Secretaría de Salubridad y Asistencia a partir de ese año, y también trabajadores y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, médicos especializados en tuberculosis y también los integrantes del llamado Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, instituido en 1939, abrazaron esta lucha antituberculosa e impulsaron múltiples labores. Es decir, entre 1930 y 1950, frenar el contagio de esta enfermedad se enunció sobre todo como una labor que tenía que ser compartida entre las instituciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Y esto se decía que era esencial para fortalecer y vigorizar el mundo del trabajo. Y es que esta enfermedad, a diferencia de otras, se distinguía por afectar a los individuos en plena edad productiva, debilitándoles e imposibilitando que formaran parte de la cruzada industrial. Por ello, se decía que esta enfermedad destruía el vigor y la salud de los obreros y de los miembros del ejército, transformándoles en muertos a medias. Es las palabras que se decían en ese momento. También se decía que los individuos con tuberculosis eran incapaces de realizar cualquier actividad productora, lo que los convertía, y cito, en una verdadera carga para la sociedad, pues no producen nada, tienen un padecimiento crónico y exigen elementos pecuniarios mayores. Además, la colaboración y cooperación social en la lucha contra esta enfermedad se presentó también como una evidencia clara y contundente de la política de unidad nacional impulsada durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Ahora bien, fue en 1929, en plena crisis económica mundial, cuando se creó en la Ciudad de México el Comité Nacional de Defensa contra la Tuberculosis. En ese momento, la Ciudad de México tenía 3 dispensarios antituberculosos en las zonas más pobres y densamente pobladas. Pero fue también en el 29 cuando comenzó a construirse el Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco, al margen de las numerosas protestas. Y es que los habitantes de Tlalpan, de esa zona al sur de la capital, se oponían a que existiera cerca de sus casas un sanatorio para enfermos con ese padecimiento. La construcción del sanatorio inició en el 29 y concluyó en diciembre de 1935, pero solamente abrió sus puertas en enero del 36. En ese momento contó con 180 camas, 120 para hombres y 60 para mujeres, aunque originalmente se había planeado que contaría con un cupo o con un espacio para albergar a 500 enfermos. Y fue también en 1936 cuando se emitió
el primer reglamento del sanatorio. Y bueno, aquí pueden ver una imagen del sanatorio y una imagen también de una de estas galerías con grandes ventanales con algunos de los pacientes que fueron admitidos. Bueno, pero el reglamento del 36 especificó que solo aceptaría a enfermos que realizaran una solicitud formal para ingresar. Esto implicaba que los pacientes requerían someterse a una valoración médica previa, con médicos particulares, con el personal del dispensario, de los dispensarios o con médicos del sector privado. Los pacientes también requerían presentar un formato de ingreso, una radiografía de tórax y comprobar su residencia en la Ciudad de México, cuando menos durante los 2 años previos a la fecha de la solicitud. Estos requisitos, entre otros elementos, implicaron que los individuos con esa enfermedad procedentes de otros estados o ciudades del país no podrían ingresar al sanatorio. Además, ese primer reglamento también determinó que se privilegiaría la atención de pacientes que contaran con una valoración médica que indicara que también podrían ser sometidos a diferentes intervenciones quirúrgicas. Lo anterior obedecía a que, de ser exitosas esas operaciones y, claro, una posterior recuperación, podrían reinsertarse de alguna manera al mundo del trabajo. En lo tocante al tiempo de internamiento en el sanatorio, el reglamento dispuso que originalmente sería de 6 meses en promedio, pero que se podría prolongar o acortar a juicio del personal médico, y esta decisión se sustentaba mayoritariamente en 2 elementos. Por una parte, en la posibilidad de que el enfermo pudiera salir del sanatorio para realizar alguna labor productiva. Y por otra parte, el alta era importante debido a que con ello se liberaban camas, lo que posibilitaba que otros enfermos pudieran recibir atención especializada. Pero bueno, también hay que mencionar que a veces los propios pacientes eran los que decidían cuándo salir, acortando su internamiento por motivos familiares, personales o por no soportar el aislamiento social, o bien trataban de permanecer más tiempo, debido a que en el sanatorio tenían cama, alimento, cuidados y la compañía de personas con esa misma enfermedad. Ahora bien, un elemento constante en relación con el sanatorio de Huipulco fue su cupo insuficiente, un problema que se intensificó a medida que avanzó la década de 1940, cuando comenzó a registrarse la llegada de numerosos trabajadores procedentes de diferentes estados a la capital. Y algunos llegaban además con la firme intención de encontrar atención médica en el sanatorio. Y fue también en la década de 1940 cuando se generalizó una práctica de diferentes sindicatos, la que consistió en enviar a sus trabajadores agremiados a la Ciudad de México, más específicamente aquellos agremiados que tenían tuberculosis, para que buscaran un espacio en el sanatorio de Huipulco. Frente a ello, el Departamento de Salubridad Pública hasta el 43 y después la Secretaría de Salubridad y Asistencia reiteraron una y otra vez que era fundamental que los sindicatos no enviaran más a sus trabajadores enfermos de tuberculosis a la Ciudad de México en busca de atención en el sanatorio. Y la argumentación en algunas ocasiones decía palabras como las siguientes, y cito: para evitar ese flujo desordenado en el concepto de que todos los habitantes del país enfermos de tuberculosis tienen el derecho a ser admitidos en el sanatorio. Pero dada la capacidad tan escasa, se han impuesto turnos rigurosos para evitarlo. Es decir, se reconocía que no había manera de que el sanatorio y otros espacios de atención
tuvieran la capacidad para otorgar atención médica a los trabajadores de diferentes sectores productivos. Ahora bien, como ya lo mencioné, la lucha antituberculosa fue abrazada por diferentes sectores y actores de la sociedad civil, y esto se intensificó a partir de 1939, cuando se creó el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. Este comité entró en funciones el 1 de enero de 1940 y fue calificado de la siguiente manera, y cito: como un organismo de cooperación y acción social y con personalidad jurídica para celebrar toda clase de contratos, para reunir fondos y bienes de cualquier especie, administrarlos e invertirlos. Fin de cita. Y todo ello en la lucha contra esta enfermedad. El comité, además, buscó que sus acciones se sustentaran en lo que se enunció de la siguiente manera: la unificación, coordinación y cooperación de todas las fuerzas sociales para obtener los elementos económicos indispensables para lograr el éxito de la campaña. Y estas palabras quedaron plasmadas en el Estatuto del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, publicado en 1941. Antes de la creación del comité, y de acuerdo con diferentes médicos y sobre todo con uno llamado José Luis Gómez Pimienta, las acciones y los recursos para frenar los contagios de esa enfermedad habían sido más que insuficientes. Y es que en 1940, por ejemplo, se decía y se estimaba que cada año 300,000 personas enfermaban y que 30,000 aproximadamente fallecían por tuberculosis a nivel nacional. Y frente a esas cifras, se decía que el gobierno federal no contaba ni siquiera con 1,000 camas en sanatorios y hospitales y que se necesitaban cuando menos 14,000. Además, los 20 dispensarios que para 1940 estaban distribuidos a lo largo del territorio nacional eran incapaces de realizar un diagnóstico temprano de todos los posibles enfermos. Otorgar a los individuos con tuberculosis un tratamiento sobre todo en los casos de tuberculosis calificada como curable, era una labor que Gómez Pimienta describió como imposible, ya que, como lo acabo de mencionar, la falta de recursos económicos y de espacios especializados y de un personal amplio y numeroso eran algunos de los factores que se decía contribuían a exacerbar los contagios. Pero más importante, creo, para este propósito de esta exposición, fue la siguiente explicación que este médico enunció en relación con la importancia que tenía justamente las labores a realizar por el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, que fueron las siguientes. Desde 1929 hasta ahora, y aquí están las palabras, el Estado se había echado a cuestas la tarea de resolver por sí solo este enorme problema. Actitud gallarda, cierto, y perfectamente explicable, puesto que emanaba de un gobierno nacido al calor de nuestras luchas por el mejoramiento colectivo, pero por desgracia insuficiente, ya que la experiencia propia y ajena han demostrado que la resolución de este magno problema social requiere invariablemente también de la cooperación social. Esas palabras expresadas en 1940 y en esa exposición, que fue muchísimo más larga, Gómez Pimienta no aludió a las diferentes asociaciones, sociedades y ligas antituberculosas creadas entre los años finales del siglo XIX y la década de 1930, una época que diferentes historiadores han calificado como la época dorada de las fundaciones, asociaciones y ligas antituberculosas. Gómez Pimienta tampoco mencionó la existencia o las acciones efectuadas por asociaciones
y sociedades específicamente instituidas en México para contener la también llamada peste blanca. Pero es importante, creo, mencionar que el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis sí compartió propósitos y anhelos que caracterizaron a otras asociaciones caritativas y filantrópicas y a diferentes ligas antituberculosas creadas a nivel internacional en décadas previas. Al respecto, puedo mencionar, por ejemplo, la Liga Nacional contra la Tuberculosis, que surgió en Francia en 1891, las de Dinamarca de 1901, Santiago de Cuba, 1890, la Liga Brasileña contra la Tuberculosis de 1900 o la de Argentina de 1901, entre otras, las que vincularon a la tuberculosis con la cuestión social y por lo que se reafirmó una y otra vez que la unión de las aportaciones económicas voluntarias de individuos y sociedades privadas con las de distintas instituciones estatales era justamente lo que permitiría construir dispensarios, sanatorios y hospitales, impulsar una tenaz campaña educativa y de propaganda antituberculosa y financiar estudios e investigaciones científicas en torno a esa enfermedad. La cooperación y colaboración de diferentes sectores sociales con las autoridades de salud en la lucha contra esta enfermedad fue prioritario a partir del inicio de la década de 1940. Y esto aconteció durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, cuando se registró una moderación en el papel intervencionista del Estado, lo que favoreció una aceptación más abierta a la participación civil en el campo asistencial. Y esto se alimentó de las ideas y de los discursos políticos de unidad nacional, ¿sí? Lo que de acuerdo con distintas investigaciones, estas ideas de unidad nacional fueron el sustento de estrategias políticas y discursivas a partir de las que se procuró conciliar los intereses de todas las clases sociales bajo la rectoría del Estado. ¿Para qué? Para fortalecer la economía, para forjar alianzas políticas entre la iniciativa privada nacional e internacional y el Estado, y también para contener demandas y movilizaciones obreras y campesinas. Además, la aceptación y participación de la iniciativa privada en el campo asistencial se fortaleció debido a una razón en particular, debido a la muy próxima entrada en vigor de la Ley del Seguro Social, lo que a partir de enero del 43 implicó una carga financiera adicional para el erario público. Es decir, a partir de la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, se buscó que convergieran intereses y esfuerzos públicos y privados. Se englobó la idea y los discursos de unidad nacional y todo en aras de la contención de una enfermedad recurrentemente calificada como una enfermedad social. Ahora bien, creo que es importante mencionar muy rápidamente, muy brevemente, cómo se confirmó, cómo se integró este comité. Por una parte, en 1941, la dirección del comité recayó en un consejo ejecutivo presidido por el titular del Departamento de Salubridad Pública, que en ese momento era el doctor Víctor Fernández Manero. El director general y jefe de la oficina técnica de la campaña antituberculosa era el médico Alejandro Vergés. Y el tesorero, justamente del comité, fue el señor Salvador Ugarte, del Banco de Comercio. También formaron parte del comité diferentes comisiones como las de propaganda, acción social, finanzas y asuntos legales, y también
representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Departamento de Prevención Social, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también de la Oficina Técnica de Educación Higiénica y Propaganda. Pero también se sumaron a la lucha contra la tuberculosis en este comité las radiodifusoras XCW, XCQ, Radio Panamericana, la XR y diferentes periódicos como La Prensa, El Nacional, El Universal, Excelsior y El Popular. Aquí lo que tenemos es una plural y muy heterogénea conformación de un comité a partir de lo que es posible ver cómo se procuraron formalizar alianzas políticas, económicas, sociales, educativas y científicas, y por supuesto médicas y asistenciales, para impulsar intervenciones médico-sociales compartidas y contener a esta enfermedad calificada una y otra vez como una enfermedad social durante un momento en el que los discursos y las ideas en torno a la unidad nacional fueron preponderantes. Y bueno, es decir, una meta fundamental del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis fue cómo englobar estos esfuerzos, ¿sí? Y hacer que el público en su conjunto participara también en la lucha contra esta enfermedad. ¿Para qué? Para evitar que los enfermos cesaran de ser una carga social, palabras de la época, y para que pudieran superar su debilitamiento físico y moral y desarrollar de manera plena su capacidad productora. Y estas también son palabras de ese momento. Ahora bien, el CNLT adoptó diferentes estrategias para tratar de obtener recursos económicos o aportaciones voluntarias de la sociedad civil, además de las donaciones que daban empresas, individuos, sociedades, e incluso médicos, digamos, un amplio conglomerado de actores que aportaban recursos pecuniarios al comité. Pero una de las estrategias más interesantes que promovió este comité fue una que se originó en Dinamarca en 1904. Y me refiero a la emisión y venta del llamado timbre antituberculoso. En 1943, este comité, con el apoyo del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con el respaldo de comerciantes, industriales, banqueros y profesionistas, se creó la Oficina del Timbre Antituberculoso y se emitieron los primeros timbres rojos. Estos con la imagen de la Cruz de Lorena, símbolo de la lucha contra la tuberculosis a nivel internacional, ¿sí? Y lo que con esto se buscó fue enunciar y difundir la idea de que gracias a la contribución, generosidad y compromiso de la sociedad en su conjunto, la lucha contra la tuberculosis sería exitosa. La primera planilla de timbres rojos, la de 1943, incluyó una imagen de la adoración de los pastores con una leyenda que decía proteja la salud de su hogar. La de 1944 incluyó un mapa de México que decía luz de esperanza. La del 45, que está aquí en la pantalla, decía la sombra nos librará. Y la del año siguiente se ilustró con una imagen de un árbol de Navidad, entre otras. Y bueno, cada vez que alguien aportaba al comité, además recibía un certificado de ayuda, que es también lo que se puede apreciar en la pantalla. Es decir, con mensajes directos, claros y combativos, y con imágenes rápidamente reconocibles que vinculaban la contención de la tuberculosis con el hogar, la esperanza, la Navidad y la protección de la niñez, por ejemplo, se buscaba
que la población, al margen de su condición social, formara parte de la lucha contra la tuberculosis. Lo que se argumentaba era que con tan solo adquirir alguno o una planilla completa de sus timbres postales, se estaría contribuyendo. Además, los individuos, empresas o asociaciones recibían un certificado, como ya lo mencioné, ese certificado de ayuda, y bueno, era una especie como de constancia o comprobante justamente de su aportación y de su voluntad y aprecio y apoyo por frenar los contagios de esta enfermedad. Sin embargo, esas aportaciones a través de la compra de los timbres rojos y también, digamos, con la suma de los donativos de particulares y recursos gubernamentales, no posibilitaron que las instituciones contaran o cubrieran la demanda de servicios médicos, curativos y asistenciales. Además, me parece importante subrayar que entre 1939 y la década del 50, las ofertas de la biomedicina para curar la tuberculosis eran inciertas y que las intervenciones quirúrgicas eran altamente riesgosas y que cuando sobrevivían no podían desempeñar en la mayor parte de los casos una labor productiva. Además, el anhelo del comité de alentar una vasta cooperación social también significó en ocasiones la duplicación de labores y la ausencia de una coordinación clara y sostenida en las campañas y estrategias para frenar y atender esta enfermedad. Pero el comité sí fue importante por muchos motivos, ¿no? Digo, no fue exitoso, pero sí fue importante. También debido a que posibilitó capacitar y alentar la especialización de un creciente número de médicos y de personal paramédico en tuberculosis pulmonar. Fue importante para construir dispensarios antituberculosos en diferentes ciudades del país. También fue importante para edificar el Hospital Manuel G. González, para ampliar el Sanatorio de Huipulco, para construir el Instituto BCG, o el instituto en el que se fabricó la vacuna contra la tuberculosis, y también fue importante para intensificar los programas de educación higiénica antes del empleo de antibióticos para tratar este padecimiento. Es decir, tenemos a un comité que buscó aglutinar a la sociedad en su conjunto en aras de la contención de una enfermedad, un comité en el que participaron muy distintos actores y sectores sociales, ¿sí? Ese es un elemento importante. Pero, a diferencia de lo que aconteció en otros países de América Latina, en los que la conformación de sociedades, asociaciones y ligas antituberculosas emanaron de iniciativas procedentes de la sociedad civil y posteriormente pasaron a formar parte de los programas y políticas institucionales en contra de esa enfermedad, en México la situación fue distinta. La creación del CNLT obedeció a una serie de aspiraciones y vínculos eminentemente políticos, ¿sí? Y entre estos fueron muy importantes las ideas y los ideales de conciliación y de unidad nacional, lo que se calificó y enunció como fundamental para conducir al país hacia un mayor crecimiento industrial, para afianzar la estabilidad social y para reforzar un espíritu de unidad entre diferentes fuerzas políticas, justamente en el contexto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y fueron esas ideas e ideales los que proporcionaron un sustento muy importante al comité, a las acciones que impulsó y a las tareas que desempeñó durante sus primeras 2 décadas de existencia. Es decir, lo que he tratado de comunicar en esta plática es que
fue muy importante la conformación de este comité en ese contexto político muy particular de la historia del siglo XX mexicano. Para cerrar, solamente voy a mencionar que la importancia de la participación y colaboración del comité en la lucha contra esta enfermedad se diluyó a medida que avanzó la década de 1950. Es decir, las aportaciones financieras y la organización de actividades fueron cada vez más complementarias, no centrales, ¿sí? Y, digamos, las actividades fueron cambiándose, las aportaciones económicas se fueron diluyendo, y esto tiene que ver con dos elementos principales. Por una parte, la suma de esfuerzos o la cooperación social en la lucha contra la tuberculosis cesó de ser uno de los ejes para contener los contagios de esta enfermedad. Y esto no se puede separar, por una parte, de la incorporación y masificación del tratamiento de esta enfermedad con antibióticos y también de la organización de campañas de vacunación contra esa enfermedad. Es decir, a partir del 50 se fueron modificando de manera gradual, pero de manera irreversible también, las percepciones, valoraciones y la terapéutica para esta enfermedad en particular. Por ejemplo, se pasó del internamiento hospitalario o en un sanatorio, que podía ser por periodos muy prolongados, al tratamiento ambulatorio de los pacientes, gracias justamente a la cuestión de los antibióticos. Pero bueno, esta temática de cómo se transita del internamiento en sanatorios o de las intervenciones quirúrgicas al tratamiento ambulatorio es un tema que rebasa por mucho lo que he tratado de comunicar en estos minutos. En suma, lo que he tratado de presentar es justamente cómo a partir del estudio de la historia política de las décadas del 30 al 50, de la historia social de la tuberculosis a nivel internacional y nacional, y también a partir de el mundo del trabajo se puede articular una lectura que incorpore estos diferentes planos en el estudio de las campañas organizadas en ese momento y de la primacía que en ellas tuvo el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, que bueno, debo mencionar que sigue funcionando, ya no es contra la tuberculosis, ahora se llama contra enfermedades respiratorias del aparato respiratorio. Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, queda atenta a sus comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Agostoni. A continuación, le vamos a dar paso a las preguntas que se han generado en la página de Facebook. Yo se las voy a ir leyendo y sobre todo el nombre de quienes la están, digamos, formulando. La primera es de Norma Hernández Serrano. Inicia dándole las gracias por haber presentado los avances de su investigación y le manda un saludo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el origen de la tuberculosis? ¿Cuáles eran sus síntomas? ¿Y cómo se combatió antes de la existencia del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis a esta enfermedad? La primera pregunta. Si quiere, le puedo hacer la segunda, que hay también aquí en la página de Facebook. La hace Jessica Ramos Escamilla. Menciona que le llama la atención que entre las estrategias para combatir la enfermedad se encuentra la radio. Le pregunta si sabe si fue la tuberculosis, fue de las primeras enfermedades, o la campaña contra la tuberculosis, mejor dicho, fue una de las primeras enfermedades que utilizaron este recurso, o algunas otras campañas contra diversas enfermedades también utilizaron los medios de comunicación para su combate o su prevención. Además, le agradece haber compartido el tema. Si quiere, iniciamos con esas dos, doctora. Perfecto. Muy bien, no, pues muchas gracias por ambas preguntas. Y bueno,
La tuberculosis es una enfermedad bacterial, ¿no? Su origen, bueno, yo que se remonta a hace muchísimos años atrás, es decir, ha acompañado a la humanidad durante larguísimo tiempo, es decir, no hay manera de situar su origen, pero es una enfermedad bacterial. Pues básicamente su tratamiento se sustentaba, digamos, antes de la introducción de los antibióticos y durante larguísimo tiempo se sustentó en la idea de que era fundamental el reposo del organismo, la dieta nutritiva, el reposo intelectual y mental, ¿sí? Y sobre todo esta cuestión de separar, ¿no? La separación de sanos y enfermos. Pero esta idea del reposo, el tratamiento postrado, por eso mostré al inicio de la presentación unas imágenes, tal vez puedo regresar, esta idea de la tuberculosis como una enfermedad debilitante, que lo era y lo es, ¿sí? Que pone al paciente en un estado de postración y de debilitamiento generalizado, ¿sí? Bueno, es que efectivamente, ¿no? Eso es lo que generaba y genera, ¿sí? ¿No? Porque tenemos que destacar que la tuberculosis es en la actualidad una de las principales causas de mortalidad por enfermedades evitables a nivel mundial, global, ¿sí? Pero no sé si con esto respondo a lo que Norma estaba preguntando. Y en lo referente al uso o al recurso de programas radiofónicos, mira, yo no he estudiado ese tema, pero no dudo que se haya recurrido a los programas radiofónicos. ¿Por qué? Porque un elemento fundamental de las campañas de salud pública fue entre los siglos XIX y XX, pero incluso antes, pero concentrémonos en finales del XIX en adelante, fue el empleo de los medios masivos de comunicación para organizar campañas o programas de educación higiénica, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, se recurrió a la radio, así como se recurrió al cine, ¿no? La publicidad comercial en la prensa, artículos de toda índole, en libros, revistas, folletos, folletines. Entonces, digo, no tengo la menor duda de que la radio también se incorporó, nada más que yo no me he topado, no he buscado registros sobre ese tema en particular. Sí. Muchas gracias, doctora. Ahora, yo por mi parte tengo algunas preguntas, espero que también me las pueda responder. Yo también. En primer lugar, me pareció súper interesante el tema de la cooperación social, ¿no? Esta suma de los esfuerzos, porque yo creo, y no sé si está de acuerdo conmigo, que fue una característica fundamental del periodo. Por ejemplo, yo me lo he encontrado, ya obvio, con la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el combate contra los accidentes laborales. Se menciona siempre detrás digamos, necesidad de sumar esfuerzos del empresariado, de los sindicatos, incluso de los trabajadores que se encontraban sindicalizados en ese momento. En este sentido, le pregunto si dentro del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis participaron algunos sindicatos o algunos trabajadores, y sobre todo qué tipo de trabajadores, ¿no? Porque la tuberculosis estuvo asociada con diversos tipos de trabajos en particular, ¿no? Sobre todo la fabricación de espejos, los mineros, etcétera. Claro. Si está en contra de la participación de los trabajadores, sobre todo dentro de las campañas preventivas contra la enfermedad. Sí, mira, yo con lo que me he topado es con la participación de funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero no de sindicatos, ¿no? Y tampoco de trabajadores, digamos, como integrantes del comité, digamos, en la estructura, ¿cómo decirlo? Organizativa del comité, ¿no? Operativa, ahí no estaban, pero sí participaban. De alguna manera, la participación aquí la podemos poner entre comillas, al comprar los timbres postales, pero aquí hubo un enfrentamiento también entre el comité
y los sindicatos que mandaban a sus trabajadores a buscar un espacio para ser admitidos al sanatorio de Huipulco o a otros espacios. Digamos, lo que se trataba era de contener la llegada de trabajadores porque no había cupo, ¿sí? Y esto es algo que sí sobresale una y otra vez en las quejas, ¿no? Y en la prensa, ¿no? Quejas de los sindicatos y no tanto quejas de las autoridades de salud y del comité, pero sí llamadas de atención en el sentido de que, pues que no vengan, porque no hay cupo, es decir, ni los manden, porque no hay manera, ¿sí? Eso es lo que yo sí he apreciado y que he documentado ya en un par de trabajos y que es lo que expuse aquí, ¿no? Pero la participación como tal de sectores sindicalizados en el comité, eso no lo he visto. Muchas gracias, doctora Claudia. Le voy a leer dos preguntas más que han surgido en el chat, Sí, ¿vale? La primera es de Julio Contreras. Menciona que el tema, la plática es muy interesante y que en la ciudad de Veracruz fue un gran problema de mortalidad a principios del siglo XX, la tuberculosis. Y en ese sentido, su pregunta es, ¿en qué otras regiones se ha tratado esta problemática entre los historiadores? Y además, ¿qué tanto se han analizado las condiciones de la vivienda para la propagación de la enfermedad? Esas, digamos, las preguntas de Julio. Y también Norma Serrano vuelve a mencionar una pregunta, que al tratarse de una enfermedad que requería reposo, ¿qué complejo debió ser para el trabajador que tenía que someterse a un internamiento médico? Porque supongo que no debió ser tan sencillo que las empresas aceptaran costear los gastos médicos que ello representaba. Por otro lado, hablando de un contexto en el que se hablaba de que el trabajador tenía que ser productivo, qué difícil tenía que ser, qué difícil tener que guardar reposo, sobre todo cuando había que resolver gastos familiares y diversos otros problemas sociales, ¿no? Tratamiento médico, etcétera. Por claro. lo que considera que es muy interesante lo que usted respondió y lo que usted ha planteado en su exposición. Muchísimas gracias, Norma. Voy a empezar por ahí, ¿está bien? Sí. Sí, sin duda alguna el tema del reposo era un problema enorme, ¿no? Porque, pues digamos, eso implicaba tener los recursos económicos para poder estar sin trabajar, ¿no? Lo cual era imposible, ¿no? Entonces, sí, de hecho, en algún texto, en algún momento, recuerdo que me encontré con el caso de una mujer que en la década, creo que en 1900, en la década del 40, le diagnostican justamente tuberculosis pulmonar en la Ciudad de México. Ella trabajaba haciendo el aseo en una casa y fue tal la desesperación que sintió que se quitó la vida, eh, porque no veía la manera en la que iba a conciliar justamente el reposo, ¿no? El reposo prolongado con la sobrevivencia, ¿no? Con el poderse ganar la vida. Entonces, este fue un caso trágico, pero bueno, seguramente como es hubo muchos, y bueno, hubo muchísimos pacientes que nunca ingresaron a ninguna institución para recibir atención médica o para tener lugar, y así, atención médica que implicaba en el sanatorio, como lo mencioné, una cama, alimento, descanso, cuidado, acompañamiento, ¿no? Pero sí, ese es un tema muy importante que yo creo que valdría la pena analizar con mucho más cuidado a través, no sé, de búsqueda profunda, ¿no? En todo tipo de fuentes para ver estos relatos, ¿no? Estas pistas para poder armar una imagen, ¿no? De estos problemas de vida, pues tan tremendos, ¿no? Para las personas con esta enfermedad. En lo que se refiere a lo de Julio Contreras, muchas gracias. Sin duda alguna, en Veracruz, ¿no? En varios momentos fue un momento de foco, ¿no? Decían tuberculoso, así se decía en la época. Mira, las investigaciones que se han realizado en relación con la tuberculosis pulmonar en México
durante la primera mitad del siglo XX son escasas, son escasísimas, ¿sí? Puedo recordar en este momento así rápido, pero seguramente es más que incompleto porque mi memoria ya no es lo mismo, ya no es la misma. Este, Hay varios trabajos para el caso de Baja California Norte y Sur, cuyos autores ahorita no recuerdo, pero sí hay estudios. Este, para el caso de la Ciudad de México hay más, no muchos, pero sí hay más. Desde la historia y sobre todo de la historia social, desde la historia demográfica, de la historia institucional, ¿no? Eh, lo que más hay, tengo la impresión, son estudios desde la demografía histórica y estudios también procedentes de las instituciones de salud de esa época, reportes oficiales, memorias, es decir, fuentes, más que análisis históricos ya desarrollados. De hecho, este es un campo de investigación histórica que necesita de historiadores, ¿sí? Como muchos otros, ¿sí? Pero la tuberculosis me parece que es un tema que no se ha abordado con detenimiento en la historiografía, ¿no? Entonces, pues súmense, digamos, vamos a hacer más trabajo sobre este tema. Es lo que puedo comentar, Julio. Julio menciona que muchas gracias por la respuesta y que está completamente de acuerdo. A continuación, le cedo la palabra también al doctor Carlos Alcalá. Claro. Me lo solicitó. Vamos a darle un momentito de que se conecte. Ya está, listo. Tu micrófono, Carlos, está apagado. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, nuevamente agradecer a Claudia por el trabajo presentado y sí, la tuberculosis es una de las enfermedades que se han convertido en una asignatura pendiente en la historiografía de la salud pública, de las enfermedades y demás, sobre todo porque además de este periodo que estás abordando, que es muy interesante porque estamos ya en un momento de que se están sentando muchas bases mucho más sólidas con respecto a la consolidación del Estado-Nación. Uh-huh. Igual, si retrocedemos un poco en el tiempo, vemos que al menos a principios del siglo XX, las últimas décadas del XIX, y de hecho, tú publicaste un libro en coautoría sobre las estadísticas de salud, Uh-huh. y la tercera causa de muerte en ese periodo era la tuberculosis pulmonar. Así. Y lo mismo aplicaba para Yucatán. Sí. Hacemos una revisión de la mortalidad por tuberculosis y estamos hablando de una enfermedad, digamos, de carácter ordinario. La tercera causa de muerte después de las enfermedades gastrointestinales y después del paludismo, que es muy importante también el tema, pues era la tuberculosis, la cual también está vinculada en las haciendas con el paludismo y obviamente y con el alcoholismo. Hay mucha relación entre personas con problemas de alcoholismo y muchas de las personas que eran registradas en las estadísticas tenían el problema de alcoholismo y tenían tuberculosis. Claro. Y los que incluso llegaban a desarrollar paludismo eran aquellos que llegaban a las etapas ya más críticas, Claro. que era registrada en la estadística como la caquexia palúdica. O sea, ya las personas en total estado de desnutrición por la falta de alimentos, Uh-huh. por el consumo, obviamente, del alcohol y obviamente vulnerables a la bacteria. Entonces, yo ahí sí, evidentemente, estoy contigo en esa parte de que es una enfermedad que se tiene que estudiar también por las implicaciones sociales. Y al respecto, mi pregunta sería, ¿cuáles eran las principales estigmatizaciones que había con respecto a un enfermo de tuberculosis? Y si estas eran similares durante la década de 1940 con respecto a 30, 40 años antes.
porque habían enfermedades que significaban prácticamente el fin de tu vida social y prácticamente eras un muerto socialmente, como el caso de la lepra, por ejemplo. Se presentaba, pues tenías que estar aislado prácticamente de por vida en algunos casos, o la viruela, los que logran sobrevivir. Pues hay enfermedades que te matan socialmente y que te estigmatizan y que incluso no se registran, por lo mismo se ocultaban. ¿Cuál sería la situación de la tuberculosis en ese momento? O sea, ¿cómo evolucionó esa percepción con respecto a la persona con el padecimiento? Sí, pues es una pregunta muy interesante la que estás haciendo, porque es curioso ver cómo durante el siglo XIX, y sobre todo por el romanticismo, o como resultado de esta corriente literaria, cultural, ¿no? El romanticismo, se llegó a idealizar, incluso, no idealizar, pero sí a romantizar, a evocar la figura y el aspecto de las personas con tuberculosis, sobre todo las mujeres. Había una especie como de exaltación de una belleza frágil, de una belleza con una palidez así, casi transparente, ¿no? Esta imagen romántica del tuberculoso, bueno, estuvo presente, y del genio creativo también del enfermo de tuberculosis. Bueno, fueron figuras y elementos que transitaron en la cultura escrita durante buena parte del siglo XIX. Bueno, pero este es un elemento, ¿no? Esta es una idealización, una exaltación del genio creativo y de la belleza del romanticismo. Pero digamos, además de esto, está la imagen del tuberculoso como una plaga social, ¿no? Es decir, esta idea de la posibilidad del contagio, ¿no? Porque recordemos que esta enfermedad se puede contraer o adquirir, ¿no? Y no manifestar ningún síntoma. Esa es una opción. O no manifestar ningún síntoma durante mucho tiempo y no contagiar, o sí contagiar. Hay varias posibilidades, ¿no? Y ya al momento de manifestar síntomas, se puede haber contagiado a un montón de gente sin saber, ¿sí? Entonces, uno de los elementos fundamentales era el temor al contagio, ¿no? Pero esto se aplica en el caso de muchas otras enfermedades, no solo en esta. Pero el miedo al contagio, la debilidad física, ¿no? Este era un tema muy importante también, la imposibilidad, la falta de fuerza, ¿sí? Bueno, esto también aquí se liga con otros posibles tópicos de análisis, ¿no? Que es la fragilidad, la debilidad del hombre, de esta idea de masculinidad de esa época, ¿no? Del hombre fuerte, vigoroso, trabajador, a prueba de todo. Esta es otra vertiente de análisis para este periodo, ¿sí? Esta idea del hombre como trabajador, como proveedor, ¿sí? Entonces, esa es otra posible vertiente de estudio, ¿no? Es decir, fue cambiando, pero también mantuvo similitudes relativas a los estigmas asociados con otras enfermedades. Ahora, un elemento de esta es que físicamente no tenía y no tiene por ejemplo, en el caso de la viruela es muy fuerte, ¿no? Visualmente. En el caso de la tuberculosis lo que pasa es que el individuo se iba como que apagando, ¿no? Debilitando. No sé si con esto da una respuesta. No, sí. Uh-huh. Sí, y aprovechando, tengo otra duda. Uh-huh. Una de las cosas que mencionaste fue el papel de los medios de comunicación, tanto impresos como los radiofónicos en esa época, con la W y diversos sectores de la prensa. En este caso, ¿cuál fue el discurso? ¿Qué tanto llegó a ser homogéneo en cuanto a que había un acuerdo de que había un problema a atacar, o también hubo lapsus o momentos de diferencia en cuanto a la manera de informar sobre la enfermedad? De informar sobre la enfermedad, lo que yo he visto es que sí hubo consensos en relación a cómo enunciar el problema
en los medios de comunicación que formaban parte del comité, no que eran casi todos. Sí. Okay. Es decir, sí había como que un discurso compartido. Ahora bien, dentro de de los profesionales de la medicina que se ocupaban de esta enfermedad, hubo notables diferencias. Ese es otro tema. ¿Sí? Claro. Pero en los medios sí hubo como que lenguajes y discursos compartidos, sin duda alguna. Sobre todo lo que se publicaba a partir del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, ¿no? Ok, gracias. No sé si alguien más quiera o en el Face hay ¿quién ha hecho más preguntas? Juan José, ahorita checo. Sí. A ver si hay alguien más. Sí, Norma Serrano menciona que ha trabajado a los mineros de Real del Monte y Pachuca y que se hablaba de la tuberculosis como una enfermedad profesional, pero que generalmente usaban el término para evadir los numerosos casos de silicosis que presentaban los mineros. Que menciona. Claro, por supuesto, y es además algo que está comentando y que es muy importante, que es justamente todo el debate que generó incluir a la tuberculosis como una enfermedad profesional a partir de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo y de su reglamentación en la década de 1930. ¿Sí? Por supuesto que se trató de evitar, de evadir y de no incluir a los enfermos de tuberculosis, pues bueno, porque ahí realmente, pues cómo das tantas incapacidades y todo tipo de apoyos, ¿no? En una enfermedad con tanta prevalencia a nivel nacional. Y esto tú lo has de conocer bien, sin duda alguna, Juan. La cuestión de las reticencias a la incorporación de determinados padecimientos a la cuestión de los riesgos y de las enfermedades profesionales. Sí, exacto. Sí, ese es un tema que... Exactamente, un tema ampliamente debatido sí, nos puede comentar más en al congresos respecto. médicos, de higiene industrial, etcétera. Pasamos a un comentario de Julio que me pareció interesante, que Sí. él menciona que el problema de la tuberculosis se la encontró en los libros de defunciones del registro civil y que tiene la hipótesis de que en Veracruz hubo hasta epidemias de tuberculosis. ¿Usted considera adecuado este comentario? Que se presentaron en diversos momentos como epidemias de tuberculosis en diversos espacios del país. Pues podría ser, pero no lo sé, porque esta es una enfermedad que a diferencia de otras, no es que súbitamente genere el contagio de múltiples personas como lo que acabamos de experimentar. Es una enfermedad cuya transmisión, hasta donde yo tengo entendido, no ha dado lugar a este tipo de brotes súbitos de contagio masivo y por tanto brotes epidémicos o pandémicos, ¿no? Es una enfermedad crónica, lenta, ¿no? Que así como la puedes tener, puedes no tener una sintomatología y puedes contagiar y puedes estar al lado de alguien que tiene tuberculosis y no contraer la enfermedad, digamos. Es una enfermedad más, ¿cómo llamarla? Pues que se te escapa, ¿no? Es decir, no es como la COVID-19, no es como la viruela, es otro tipo de enfermedad, pero sin duda alguna es una que su persistencia, ¿no? Y la fuerza y el impacto que ha tenido y que tiene, ¿sí? Sí requiere ser atendido desde múltiples disciplinas, incluyendo la historia, ¿sí? Sí. No. Muchas gracias, Julio, por el comentario. Sí. Ya está. Se me olvida Digo que desactivarlo. muchas Ya gracias está. por el comentario a Julio. Sí. Y si desea... A ver, comento nada más rápido. Carlos, si Sí. deseas cerrar la sesión del día de hoy, creo que ya hemos leído todas las preguntas. Ok, nada más comento rápido en el caso de lo que señalaba Claudia.
que la tuberculosis, si bien no hay esos episodios súbitos como otros padecimientos, es una enfermedad muy fuerte, yo diría, en lo ordinario, en lo cotidiano. Sí. O sea, la gente se moría en muy altas cantidades por tuberculosis. De hecho, era la tercera causa de muerte todavía hasta las primeras décadas del siglo XX, tanto en el país y probablemente si se hacen estudios particulares por entidades o por ciudades y demás, es muy probable que entre las tres primeras causas de fallecimientos la tuberculosis aparezca ahí. Es lo más, no lo más probable, lo más seguro, de acuerdo a las estadísticas nacionales que se han presentado en esa época. Porque, por ejemplo, la fiebre amarilla era una enfermedad que no tenía ni siquiera las cifras que tenía tuberculosis, pero atendía a otro tipo de problemáticas, a otro tipo de intereses. Claro. Pero obviamente podían pasar años donde no había tantos casos y de repente había casos súbitos, pero no pasaban de 100 muchas veces. En el caso de la fiebre amarilla, el problema era la letalidad, que era un volado. Claro. Pero luego también hay que tener cuidado con las cifras. Ah, no, evidentemente. Y más en el caso de la tuberculosis. Evidentemente. Los registros. Porque aparte se pierden con, ¿cómo se llama? Con otros padecimientos o con otros diagnósticos que tienen que ver con enfermedades respiratorias. Claro, pero aquí también quiero mencionar algo, digo, simplemente en 2022, y de acuerdo con la OMS, a nivel global se registraron 10.5 millones de enfermos oficialmente registrados. 10.56 millones en 2022 de personas que tuvieron esa enfermedad 2022 y 1.6 millones de fallecimientos. Es decir, 10%. Es muchísimo. Claro. Es decir, es una enfermedad cuya atención y prevención, por lo menos en México, no sabemos nada de lo que está pasando, no en los medios masivos de comunicación, es decir, no existe. ¿Sí? Hoy, ¿no? Claro. Salvo los que están inmersos en las cuestiones de salud, enfermedad. Porque a mí sí me tocó todavía cuando en algunas prácticas en el Hospital Orán había un pabellón para tuberculosos. Sí. Y había personas que tenían 4 o 5 meses de ingreso en el hospital. O sea, todavía existía ese, y estoy hablando de la década de los 90, o sea, hace 30 años, o sea, un ratito. Y todavía, o sea, y aparte, o sea, independientemente del tratamiento con antibióticos y demás, están las cuestiones del aislamiento y de una estancia prolongada y de una recuperación prolongada. O sea, era algo que todavía se mantenía vigente y que de alguna manera se mantiene vigente. Claro. Claro. O sea, por eso eso todavía subraya más la importancia de este tipo de temas. Sí, exactamente. Entonces, ¿quieres hacer otro comentario más, Claudia? No, digo, yo creo que los comentarios que se han hecho, las preguntas que se han presentado ahorita en esta sesión, pues yo creo que simplemente aluden a la importancia que tiene justamente profundizar en el estudio de este tema y de muchos otros temas del ámbito de la salud en México, ¿no? Es decir, estamos frente a un panorama y a un terreno enorme y las fuentes están disponibles, están ahí, ¿no? Pero realmente creo que hay interés, ¿no? Y lo que también tiene que haber, y qué bueno que esté este seminario, es difusión, ¿no? De lo que estamos haciendo o tratando de hacer. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, no sé. Sí, nada, para concluir, ¿no? Okay. Compartimos la idea de la doctora Claudia Agostoni, ¿no? De que dentro del área de la historia sociocultural de la salud pública hay una gran variedad de temas que es necesario que los historiadores y las historiadoras regresemos, ¿no? Sobre todo en coyunturas como la que acabamos de vivir, ¿no? Que desde el presente nos ayudan a plantearnos nuevas preguntas para hacerle al pasado. Y esta ponencia de la doctora, pues obviamente abona a ideas en ese sentido. Lo mismo que dije al principio, fue un gran placer contar con la presencia de la doctora Claudia Agostoni. Todos los comentarios están agradeciendo las palabras, la ponencia de la doctora.
felicitándola, nada más mencionándolo para que no se queden ahí, usted la puede escuchar de viva voz. Y agradecerle, no sé si tú, Carlos, quieres cerrar con la sesión del día de hoy, Sí, despidiendo a todos los que nos han podido acompañar en este año. pues bueno, básicamente, pues agradecer, digo, una vez más a Claudia por su presencia y agradecer a todos, todas que participaron en este seminario que empezamos desde el mes de febrero. La verdad que ha sido un espacio muy útil y muy, la verdad que muy reconfortante y también como estrategias alternas para la difusión y para la divulgación de los trabajos que hacemos, para no quedarnos nada más encerrados en las cuatro paredes de nuestras áreas de estudio, ¿no? Nuestros centros de investigación, facultades, etc., etc. Y bueno, nada más señalar que quienes tengan interés en ir a la página está en Facebook, se llama Seminario de Estudios de Población y Salud Pública, así lo ponen en el Face, y en esa página están todas las sesiones que tuvimos este año. Entonces, una de las cosas muy importantes de esas sesiones es más allá de la cantidad de gente que se conecte en este momento en vivo para hacer preguntas, para hacer comentarios, pues está ahí también como material para quien tenga interés en realizar investigaciones. O sea, y aparte con las nuevas tecnologías y demás, hasta en las formas de citación en los trabajos, o sea, también es un material muy útil para quien se quiera dedicar a estos temas. Y bueno, la idea es que este seminario permanezca. De hecho, el siguiente año vamos a continuar. Digo, ahora vamos a entrar en el receso pues obviamente en el receso correspondiente de vacaciones y fin de año y planes, programas de trabajo de principios de año, pero sí vamos a, ya de manera oportuna, vamos a establecer ya el calendario de las actividades para 2024. Entonces, y pues bueno, pues muchas gracias y también a quienes junto con un servidor fueron parte importante de este seminario, la doctora Claudia Dávila, que ya no está ausente, pues está dando clases, y la doctora Claudia Agostoni, que participó con nosotros, y Juan José también, muchas gracias por tu participación y por la coordinación en cuanto a las gestiones que hay que hacer desde la conexión en línea, la elaboración de constancias, el confirmar quiénes van a participar, o sea, hay todo un pequeño trabajo detrás también de todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y entonces creo que todos somos parte importante de esto. Y pues muchas gracias y bueno, nos vemos hasta el próximo año. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao, gracias por todo. Vale.